Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Y hoy estoy súper, pero súper contenta. Es la primera vez en la historia de mi programa que tengo una médica veterinaria. Entonces yo creo que ustedes van a gozar mucho porque además es la médica. Ya les voy a contar qué me causó tanto furor cuando hablé con ella, qué me gustó tanto de lo que ella maneja para que hoy esté aquí en Conversaciones desde el Corazón. Ella se llama Paula Andrea Monsalve Cuartas, es médica veterinaria de la Universidad de Antioquia. Y pues primero, Paula, agradecerte y pues decirte que estoy feliz que hayas aceptado estar en Conversaciones desde el Corazón. Claudia, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Yo también estoy muy contenta, sobre todo por el entusiasmo que me brindaste cuando supiste lo que yo hacía, porque para mí es muy común lo que yo hago, porque tengo varios colegas que hacemos lo mismo y nos movemos como en esto. Y, y tú me dices que no es tan común, entonces yo me quedo como, pues, entonces muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. Qué rico, qué rico. Yo estoy feliz que ya haya aceptado. Además, les cuento que fuimos compañeras en un curso que hicimos lo de las dos, que se llama Manos para Sanar. Allá fue donde la conocí gente maravillosa. Y pues cuando ella me contó que, pues, que era médica veterinaria, pero que el fuerte de ella era como la terapia holística, como todas esas alternativas de medicina que nosotros encontramos muchas veces como seres humanos, pero que ella lo hacía en especial con los perros y con los gatos. Y yo dije, ¿cómo así? Yo te tengo que tener en mi programa. O sea, son los amigos que tienen en la casa la mayoría de los hogares. Yo puedo decir que en este momento casi que un 80% de los hogares en el mundo tienen como mascota un perro, un gato, son sus animales de compañía, son sus familias. Entonces, qué rico poder hablar con Paula de este tema. Entonces, Paula, me llama mucho la atención porque tú hablas cuando nosotros estamos conversando y me pasas tu portafolio, tú hablas de una sanación integral. Y esa sanación integral la haces específicamente en caninos y felinos. ¿Cómo salió esto? O sea, tú eres médica veterinaria y la vida te fue llevando como a mirar estas terapias holísticas para el tratamiento de las enfermedades o en forma preventiva de perros y gatos. Bueno, lo que bueno, igual, desde que yo era chiquita yo quería trabajar con animales, pues no exactamente veterinaria, pues yo quería, Sí. en esa época existía la National Geographic y las revistas, y aparecían las revistas los fotógrafos con los animales. Yo quería trabajar era sentada mirando animales, ese es como el resumen, pero bueno, las cosas cambian. Y sí, también a mi hermanita, que tenía muchos problemas de salud, se llevaban de un médico que hacía acupuntura. Y me Sí. pareció muy interesante eso. Y le hicieron moxibustión unas cosas y yo, y desde ahí me quedó como una forma diferente de sanar a lo que no conocía. Ya cuando Sí. entré a la universidad, ya empecé como a evaluar igual. Empecé a asistir a seminarios y cosas de terapia. O sea, es una cosa que desde chiquita me llamó la atención. Pero obviamente aquí, en esa época que yo entré a la universidad, que fue en el 92, no había muchas cosas, había muy poquitas cosas. Entonces me tocó empezar desde el 92 a meterme a estudiar con humanos. Pues, con humanos no, con médicos de humanos, pues qué pena, pero yo siempre te voy a decir médicos de humanos porque son médicos que trabajan con seres humanos, ¿cierto? Sí, claro. Empecé a mirar y a estudiar y a hacer más cosas. Ya me gradué en el 2000. Después de Ujú. graduarme, obviamente ya tenía más conocimientos y más cosas, ya había asistido a varios seminarios, pero obviamente aquí no había especializaciones para médicos veterinarios que tuvieran que ver con eso. Entonces me dediqué a trabajar la medicina convencional. Trabajé más con gatos que con perros, porque siempre me han conocido más. Trabajé con un perro muy famoso de gatos en el 2003 al 2010, o sea, solo viendo gatos. Pero en el 2007 se hizo una especialización en humanos, con médicos de humanos, que es una especialización de medicina biológica y hemotoxicología. Yo se llama biomedicina bioreguladora. En esa época estudié con el doctor Ovirme en Cali, digámoslo así. Entonces aprendí a manejar eso. Entonces me introdujeron más en las medicinas tradicional china, pues aprendí un poquito, en la terapia neural. Ya luego hice otro diplomado, hice un diplomado en terapia neural, otro diplomado en homeosinetría, hice un curso de acupuntura, también veterinaria, ya eso sí es veterinario, entonces empecé a hacer más cosas. Y todos esos estudios, bueno, uno siempre tiene que seguir estudiando, sobre todo en estas cosas médicas, porque siempre salen cosas nuevas, y uno a veces no entiende algo y después empieza a entender más, y por eso ahora lo de sanación con manos, porque antes yo sí me metía un poquitico, pero ya veo, o sea, ya entiendo más y yo como me penetra más como la información, entonces me parece muy chévere ir cogiendo todas las terapias
tener mezclándolas para atender al paciente. Entonces, todo este mundo de estudios y cosas se prestan para que después del 2015 ya me dedique solamente a tener pacientes utilizando solo medicinas alternativas, claro, de una forma integrativa. ¿Qué quiere decir? Yo no dejé la medicina convencional del todo, claro, yo no hago cirugías, porque eso lo debía hacer un médico veterinario en un hospital, en un lugar especializado. Yo hago básicamente domicilios. Yo tengo pacientes desde un punto de vista integral holístico. Si hay que mandarles medicina convencional, las mando, pues obviamente. La idea no es descartarlas, sino utilizar lo que uno necesita en el momento más adecuado. Entonces, si yo veo que un paciente necesita un antibiótico en un momento dado, pues hay que dárselo. Si veo que no lo necesita, es capaz de salir con otro medicamento, utilizo los otros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los medicamentos convencionales, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen problemas a largo plazo, enfermedades crónicas o cáncer o cosas que ya hay muchos perritos y gatos con cáncer y problemas muy complejos, todos los medicamentos, sobre todo en gatos, tienen muchos efectos secundarios. Entonces empecé yo a buscar algo para tratar los pacientes que no tuviera efectos secundarios, pero que tuviera igual una respuesta clínica efectiva y eficiente. Entonces encontré estos medicamentos, estas formas de tratar. Entonces la idea es compaginar las dos cosas, medicina alternativa y medicina convencional, buscando utilizar la mejor medicina en el momento más adecuado. Y por Mira, eso, y te tocó difícil, Paula, porque tú dices que en la época que tú ya querías explorar todas estas terapias holísticas, no había casi información en el país. Entonces te tocaba, era primero arrancar con los médicos tradicionales que nos ven a nosotros los seres humanos para poder aprender a aplicarlo a los animales. Ya después lograste encontrar el doctor con el que estudiaste en Cali, pero también tú eres docente. Entonces, has sido docente de estas terapias alternativas. Entonces, cuando tú logras ese cúmulo de experiencias en sabiduría, decides también ayudar a otros médicos como tú, veterinarios, para que conozcan estas terapias, porque tú misma dices que para ti es normal y yo digo, no es tan normal, o sea, no es un gremio que esté como tan abierto, es normal para ti, pero de pronto no es tan normal uno oír que un médico veterinario se dedique a las terapias holísticas. sí, no es tan normal, pero ahora ya hay muchos médicos interesados en terapias alternativas, en médicos veterinarios. También Sí. porque ya ahora y estamos hablando, también existe la agricultura orgánica, productos orgánicos y los animales trabajados para hacer producción orgánica no se deben utilizar medicamentos convencionales. Entonces, claro, eso despierta las ganas de la gente empezar a mirar qué otro tipo de forma tú puedes tratar a tus pacientes, no solo perros y gatos que lo que trabajo, sino tratar animales de granja y animales de producción para que los productos que salgan al consumidor también sean productos orgánicos y no tengan efectos nocivos para la persona que los consume. Pero Entonces, por perfecto. ejemplo, Pero mira lo chévere, que es que tú, todo ese cúmulo de experiencias y de conocimientos también se lo has pasado a otros médicos veterinarios. Entonces, sí, tu experiencia es muy vasta. sobre todo los chicos jóvenes, porque igual los médicos veterinarios más viejitos, pues, o sea, además, muchos no creen que esas agüitas, muchos no es que las agüitas no sirven para nada, claro, pero es que todos los medicamentos y todas las cosas tienen estudios científicos. Pues Claro. obviamente es que si tú buscas solamente en español no vas a encontrar muchas cosas, pero si buscas en inglés otros idiomas, la cantidad de información que encuentras de estudios científicos con respecto a medicamentos, o acupuntura u otras cosas, sí existen y tú ves resultados. Entonces, claro, como cada vez hay más evidencia científica de que las cosas funcionan, o sea, tiene que científica, cada vez la gente se va interesando más en estudiar y saber cómo funciona. Entonces es muy chévere uno poder, porque dar clases, lo mejor de dar clases es que tú tienes que mantenerte actualizado, claro, porque Sí. se van a preguntar y todo eso, pero que vos logres hacer que, aunque sea una sola persona a la que le enseñes, le guste y empiece a trabajar en eso y se entusiasme. A mí, esa es de las cosas más bonitas que uno, que pues que pueden pasar, que una persona que uno le enseñó después surja y sobresalga en esas cosas, me parece muy bonito. Bueno, me encanta y ahora sí nos vamos a meter de lleno a la consulta. En el portafolio que tú me pasaste dices que mínimo tú necesitas una hora con tu paciente, porque claro, tienes que hacer un diagnóstico. Acá en Colombia, pues, y muchas personas también como seres humanos, y me imagino que las mamás de mascotas también llaman al veterinario es cuando ya están enfermos, pero nosotros tenemos que tratar de tener una medicina preventiva y tú tratas de que eso sea, y me contabas ahora que tienes también pacientes que ya pues los tienes desde hace mucho tiempo y les haces medicina preventiva. Entonces, independiente si es preventiva o cuando te llaman cuando el pacientico ya está enfermo,
Entonces yo quiero que nos cuentes cómo es la llegada de Paula, porque tú haces esa atención domiciliaria. Tú llegas y cómo es ese encuentro entre el paciente y tú, que ahí va a estar el humano pendiente de tú qué estás haciendo con su perro, con su gato. Listo. Cuando yo llego a la casa del paciente, yo lo primero que hago es tocar el paciente, pues. Yo primero llego, converso con el dueño, empiezo a tener la información de la historia clínica, porque yo pregunto hasta la etapa del bautizo, o sea, yo pregunto hasta el más mínimo detalle, desde que lo consiguió hasta lo que ha pasado en la historia de vida del paciente, para saber cuáles son las debilidades, cuáles son los órganos más afectados, en el tiempo que esté yo más afectando, para yo saber, porque le no es este tratamiento, y chao, y se fue, ya, es tratarlo, pero cubrir como esas deficiencias que tiene a largo plazo para que cuando ya tengamos, esté más grandes, tengamos una excelente calidad de vida y tengamos un paciente que no se vaya a enfermar a largo plazo. O sea, la idea no es solamente un tratamiento, es que se enfermó esto, le dio esto, y chao, no. Bueno, se enfermó de eso, cuál es su debilidad, cuál es su fortaleza y tratar esas debilidades y esas cosas para que en un futuro no vaya a tener problemas por ahí. Entonces, por eso yo primero pregunto, dejo que el animal me huela, mire qué tengo en el bolso, se meten en el bolso del gato porque a veces se meten al bolso, me saludan y ya luego Pero sí es que tú procedemos. llevas juguetes, perdón, tú llevas juguetes dentro del bolso. No, a los gatos les encanta meterse y no sé si les gusta el olor o no. Antes sí les daba galletitas y cositas, pero después decidí no, porque hay muchos animales muy sensibles. Ah, ya. Claro, no puedo darles galletas y cosas porque ya me pasó una vez que le di galletas a un paciente y vomitó, entonces no más, no más Sí, galletas y cositas, porque claro, muy chévere uno darles cositas, pero si de pronto, y eso que lo que yo llevaba era una comida especial deshidratada para perros y gatos, pero si eso les hace daño, y no quiero llevarles comida que tenga carbohidratos y cosas porque los gatos no deberían comer pues granos y eso, ¿cierto? Entonces yo intento llevar cosas adecuadas para cada animalito, para cada raza, para cada especie que les sirva, pero entonces como vi que pasó eso, más bien ya no les volví a dar galletitas. entonces ellos empiezan a jugar contigo en el caso que tú dices que los gatos a veces se te meten en el bolso y los perros. Ellos se ¿Cómo meten, hacen? me saludan, los mimos, piden caricias, entonces claro, yo los empiezo a acariciar y desde la caricia los empiezo a evaluar también de una vez. Animales que tienen mucho miedo, entonces igual, ya les pido al propietario que me lo sostenga, pero de una forma amigable, pues que no sea una cosa, porque a veces uno, pues igual yo trabajé con medicina veterinaria convencional muchos años, uno le tocaba en la mesa de consulta que el paciente no se deja que cogerlo a las malas, que practique esa caleza, pero muchas cosas, y tocaba hacer cosas muy a las malas. Y yo sé que a mucha Sí. gente le ha tocado, porque el cuerpo, no sé, inclusive muchas veces el dueño se sale porque no es capaz de ver cómo le sacan la sangre y cosas. Entonces, aquí es diferente porque, digamos, el manejo tiene que ser un poquitico más suave. Igual un diagnóstico con medicina tradicional china, tengo que con unos puntos de acupuntura, mirar unas cosas. El animal está muy estresado, no voy a poder tocar y mirar bien. Entonces, la idea es que el animal esté lo más tranquilo posible para yo hacer el diagnóstico completo de todo lo que necesito mirar. Porque yo miro la parte física, también miro chakra, o sea, miro muchas cosas para mirar. La idea es mirar al paciente holísticamente cómo está, no solamente la parte física, sino todo. Pero entonces yo tengo acá una duda. Yo tengo claro, tú tienes varias terapias y nos hablas ahora de las más importantes porque me pareció tiernísimo que vi que también tienes sueroterapia. O sea, ya la sueroterapia está mandando la parada porque nosotros los humanos nos hacemos sueroterapia, entonces también veo que hay para los animales, pero tienes acupuntura, homeosiniatría, terapia neural, fitoterapia, aceites esenciales, cannabis que me llamó mucho la atención, cannabis medicinal y esencias florales. Entonces, bueno, lo de las esencias, si eso uno sabe que no les va a doler. Tú ahora me decías que la acupuntura no siempre duele. Entonces, ¿tú cómo haces para determinar si ese pacientico que tienes en ese momento en las manos y que estás acariciando es apto para que tú le hagas una acupuntura o como en la, pues una acupuntura o una terapia neural que es con agujas? Bueno, yo primero pues reviso el paciente para hacer el examen clínico completo, para saber qué tipo de diagnóstico tengo y qué tipo de terapia voy a usar. ¿Por qué no con todos los pacientes utilizo todas las terapias? No todo el mundo le hago acupuntura, no todo le hago terapia neural, dependiendo de lo que cada paciente yo sienta que necesita en el momento. Entonces, muchos primero les mando medicamentos para limpiar, detoxificar, para ayudar el terreno, digámoslo así. Otros que tienen dolores les mando, así les hago acupuntura, otros les mando cannabis, o sea, todo depende de muchas cosas. Entonces, en el momento de hacer la acupuntura, hay pacientes muy ansiosos, igual yo tengo que tener paciencia. Es una cosa de paciencia, yo tengo que tener paciencia para mimarlo, tocar los puntos y mirar cómo les va a ir poniéndole las agujas.
La mayoría de pacientes le ponemos las agujas, no hay problema. Hay otros pacientes que no se dejan ni acercar, o sea, porque son tan ansiosos y tan miedosos que no dejan ni que los toquen ni que se les acerque, que son demasiado estresados. Entonces ya a esos no les puedo poner agujas, sino que otra terapia que son miosiniatría, que es inyectar medicamentos de medicina bioreguladora o medicamentos de homeopatía o motopsicología en los puntos de acupuntura. Pueden inyectar varias cosas en los puntos para estimularlos. Pero me queda una duda, porque cuando a mí me han hecho acupuntura, uno se queda un rato así quieto mientras que les dejan a las agujas a uno puestas. En los Claro, gatos y en los perros también ellos se señora, quedan quieticos con hay las que, agujas sí, puestas. porque ellos deben quedarse con las agujas dependiendo del tipo de lo que uno usa entre 15 y 20 minutos, ¿cierto? Sí, Y muchas veces me toca voltearlo, o sea, como una arepa, o sea, mejor dicho, yo le pongo las agujas, se acuestan para este lado, pero claro, si están acostados para un lado y yo requiero poner agujas al otro, tengo que esperar ese tiempo para que se volteen y hacerles al otro lado. claro. Muchos animales se quedan, por eso te digo, eso depende, le pongo las agujas, se va a quedar, no se va a quedar, se va a sentar. Muchas veces le pongo las agujas y él mismo les ayuda, se relajan y se quedan quietos, entonces termino de ponerle las otras. O sea, todo depende de cómo yo vea cómo el paciente se maneja. Entonces, los que se Sí. dejan con las agujas así, chévere, los que se dejan y que sabemos que se van a quedar quietos con las agujas a los 15, 20 minutos. Hay otros animales que nosotros sabemos que no se van a dejar, no se dejan ni tocar, que huyen porque son muy miedosos. A esos usted sabe que les pone una aguja y desapareció, puede ser. Se Entonces, fumó. a esos que no se dejan, entonces ya toca hacerles terapias diferentes, que son biosimetría, que es cogerlos, ponerle, porque claro, si yo le pongo, le puso un punto con medicamento, no me va a demorar. Yo no lo tomo, me demoro 5 minutos, ahí quedó, porque el medicamento se queda en el punto de acupuntura y me hace el efecto específico, pero digamos que el efecto se potencia con la información del medicamento y la información del punto de acupuntura y una sinergia, es un efecto mucho más poderoso. Obviamente sí va a doler porque te estoy usando, pues, estoy usando el Sí, paciente. La diferencia de la exactamente. acupuntura, que la acupuntura te puede dar una sensación de relajación y de bienestar después de coger todos los puntos. Bueno, ¿y te ha pasado que llegues a una casa donde la dueña o el dueño del perro o del gato te diga, no, este es más mimado, este no se va a dejar hacer nada, este es súper miedoso, y te pintan el panorama negro y tú lo coges y te va súper bien con el paciente? Con pacientes ansiosos que de pronto no se van a dejar o que alguna cosa, y me ha tocado igual con pacientes que me toca ponerles acupuntura en la cara, perritos. Y le dice, Sí. pero ¿cómo le va a poner acupuntura en la cara? Con paciencia ellos se dejan y después ya se acostumbran a que de pronto le dolió, pero después le iba a bienestar. Entonces a la segunda terapia son más receptivos y la Ah, tercera más receptivos. Porque claro, si usted le tiene miedo a lo que usted no conoce, tanto claro. uno como los animales. Entonces, Sí, cuando tan usted bueno que está vas con aclarando eso, claro, porque te ven ahí como y ya después dicen, ah, esto ya es un paseo, esto ya me lo cuando ya hicieron. conocen, ya están más tranquilos, es que solamente es eso, no me va a doler mucho, o sea, son muchas cosas muy chéveres, o sea, que van pasando a través de las terapias. Bueno, yo tengo una duda. Tú decías ahora que cuando tú llegas a hacer la visita domiciliaria de medicina veterinaria, tú le preguntas pues como todos los antecedentes al dueño del perro o del gato, pero los, por ejemplo, pues que ahora se está tratando de que sean adoptados. Uh -huh. Y cuando un perro o un gato es adoptado, pero no se sabe de dónde proviene, sino que lo tuvieron en ese lugar de paso, ¿cómo haces tú, sobre todo en la parte holística? ¿Cómo haces tú si es algo preventivo, si esa persona quieres prevenir de ahí en adelante y decir, bueno, yo traje este gato o este perro a nuestro hogar, yo quiero que sea parte de mi familia, pero no conocemos nada del pasado, entonces holísticamente, ¿cómo haces tú para que pues pueda tener una mejor calidad de vida a futuro? Bueno, vamos, que es un supuesto que un paciente me lo traen, que no está enfermo y quieren hacer medicina preventiva, Uh y -huh. que el paciente fue recogido, eso es como el supuesto, ¿listo? Como es un paciente recogido, todos los animales recogidos tienen un nivel de trauma, por eso lo hecho de estar en la calle, yo tengo que tener en cuenta eso. Cuando yo reviso, cuando uno hace una consulta, cuando desde el punto de vista de medicina convencional, tú auscultas, te pones el fonendo, miras en el otoscopio los oídos, haces una revisión normal y tú no encuentras nada. Pero cuando yo hago la revisión de terapia de medicina alternativa, de medicina tradicional china, toco unos puntos de acupuntura para ver cómo están los meridianos, cómo está todo, y siempre hay alteraciones. O sea, es imposible que no haya. ¿Por qué? Sobre todo por la comida que comen los animales.
porque la Ah, comida que comen, el concentrado que comen la mayoría de ellos, les va a causar sobrecarga. Entonces uno sabe que ahí hay alteraciones. Es muy poquito el paciente, que yo trato que no tenga alteraciones en algún punto, una energía, alguna esfera de la acupuntura pues, de tradicional china. Un pero paciente que espérate, Paula, espérate que ahí me diste en un punto maravilloso. O sea, yo lo que estoy entendiendo, y tú me corriges si no te entendí bien, es la recomendación sería que todo animalito que no se sepa la historia debería ser tratado con estas terapias, precisamente porque como médicamente no se sabe sino ya qué tiene el perro y si está enfermo o qué tiene el gato, si está enfermo, ¿cierto? Entonces ya llega el médico veterinario y le dice, pero si es como a futuro la pregunta que yo te hice, entonces sería siempre muy bien visto y ojalá que la gente lo hiciera contratar una persona como tú para hacer esas terapias alternativas a esos pacientes que sabemos que no sabemos de dónde vienen. claro, porque es que desde la medicina convencional tú solamente trabajas con lo que tocas y tú también puedes pensar, bueno, de la nutrición, no estoy comiendo este alimento, tal esté mejor. Pero tú te quedas ahí porque supongamos que todos los exámenes que le hagas salgan buenos, ¿cierto? Porque tengo pacientes que le hacen exámenes todos buenos, en la parte de vista de la medicina normal lo revisan y está todo bueno, pero cuando uno va a mirar otros puntos, las cosas de acupuntura, pues uno ya sabe que ahí hay algunas deficiencias. No quiere decir que esté enfermo de eso, sino que es una tendencia. Ve, este mantiene la energía bajita aquí. Y yo sé que por ahí se puede poder enfermar, entonces me toca subir la energía desde diferentes puntos de vista para que después no tenga un problema crónico después. La idea con todo eso es que tengan una muy buena calidad de vida, ¿cierto? Que no se enfermen a largo plazo, y cuando estén viejitos, pues toda esa parte de la partida sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tengo pacientes, o sea, yo normalmente atiendo pacientes con enfermedades crónicas complicadas. La medicina Sí, convencional no ha podido. O sea, eso es la claro, ya es abandoné ti así. porque ya con los otros veterinarios no pudieron. Entonces, como ya trato pacientes así, ya me toca tratar muchos pacientes, inclusive con cuidados paliativos. Es Claro. que eso, ay, eso quería preguntarte, pero no, termina ahí, ya sigue Ah, la bueno. siguiente pregunta, sí. Entonces, claro, me toca hacer todo eso. Entonces me he dado cuenta que muchos pacientes que yo tengo con medicina alternativas, al momento de la partida, esa partida es más chévere. ¿Por qué más chévere? Porque son animales, digamos que no sufren, o mejor dicho, en el momento en que ya la medicina que yo manejo dejó de funcionar es porque ya el sistema no puede más y en 2 o 3 días ya. O sea, no es una cosa que te da espera como para un sufrimiento a muy largo plazo, no. Mm, Generalmente, cuando los manejo con un tipo de medicina, yo sé, cuando ya la medicina no funciona, ya ese sistema no da más y no responde y generalmente, digamos, la tomada de la decisión es mucho más, algo mucho más sereno. Uno ya sabe y no es como tan horrible como otras veces que he visto con la medicina convencional como les va. ujú. Claro que hay excepciones a la regla, pues, pero he visto esa tendencia con los pacientes que a lo último solamente manejamos medicina convencional. Que a la hora de irse, se van rápido y generalmente no sufren tanto pues como en otras oportunidades. Estoy hablando no solamente de ir, sino de tomar la decisión de hacer la eutanasia, que también es una decisión muy compleja de tomar, pero ya es mucho más fácil saber tomar esa decisión, en qué momento se hace, porque ya uno Claro, sabe. claro, y ahí estás explicando ya más como un paciente que de pronto ya está próximo a partir pues de este mundo, ¿cierto? Pero entonces yo quería preguntarte era sobre las enfermedades terminales, pero que no están en la última fase. Entonces, así me imagino que ya tienes varios pacientes porque lo dijiste ahorita, pero ¿cuál es como la expectativa de vida cuando los coges tú, ya para tratarlos holísticamente de una enfermedad que, por ejemplo, comiencen con un cáncer, pero que el cáncer no esté en estado muy avanzado o no sé pues qué otro tipo de enfermedades y que tú digas, listo, este paciente con la medicina tradicional veterinaria tendría una expectativa de vida de 2, 3 meses y con las terapias holísticas se puede ir a más tiempo? Es que haya más tiempo con buena calidad de vida. Y bueno, digamos que en pacientes es muy esperable, digámoslo así, o sea, muchos pacientes con problemas renales, tanto perros, sobre todo gatos. Tú sabes que los animales con problemas renales van a tener un deterioro de calidad de vida dependiendo de muchas cosas, porque también la comisión está la comida y algunas otras cosas. Con la medicina que yo manejo, he visto que los pacientes que tienen problemas, digamos, crónicos, digamos, no solamente eso, porque ya tienen problemas de artritis, problemas de columna, problemas de muchas cosas. Una vez que los pacientes con los problemas crónicos
digámoslo así, van a durar mucho más tiempo con mejor calidad de vida. La idea es que duren más y mejor, pues que de qué sirve que duren más tiempo si pasa maluco, ¿sí o no? La idea Sí. es que duren más tiempo y que tengan una muy buena calidad de vida. Eso lo he visto con los pacientes, que llegan a viejitos más contentos, digámoslo así. Ese es como el resumen. Y sobre todo, Paula, que deben ser muy felices contigo porque es que tú estás atendiendo a estos pacientes desde el 2005, o sea, tú tienes mucha experiencia, desde el 2000, perdón, ¿cierto? 2000, Sí, 2005. yo me gradué en el 2000. O sea, desde el 2000, pero en el 2005 empezaste, En el 2007 hice la especialización en sí. medicina biológica y hematoxicología. Entonces, Entonces, desde ahí, o sea, por eso son muchos años de experiencia la tuya, entonces también eso también se transmite a los animales y a los dueños de los animales de poder entregarte ese ser que tanto aman a una profesional como tú. sí, porque me ha tocado ver muchos casos, inclusive desde que yo trabajaba en medicina convencional, pues claro, a uno le toca ver muchas cosas y uno evoluciona con lo que uno ve en medicina convencional y lo que uno ya trata en medicina alternativas. Entonces, uno ve evoluciones en el trato de los pacientes, en la forma de ver la vida, en esa paciencia, o sea, es muy chévere uno ver, y tengo, digamos, clientes, los clientes son los dueños y los pacientes son Ajá. los perros y los Y gatos, clientes que aclaremos, llevan, aclaremos. Sí. tengo clientes que llevan conmigo 18 años, o sea, que van conmigo todo este tiempo. Entonces he visto los pacientes desde que los compran, desde que los adoptan, hasta que se les mueren, no sé, eso, y es un proceso muy bonito, la verdad, me parece muy bonito hacer ese acompañamiento de ese proceso a lo largo de la vida y mirar cómo todos vamos cambiando nuestra forma de tratar los pacientes o los animalitos y la forma de mirar, y porque en la vida todo cambia. Entonces, lo que al principio del 2000 era una cosa que se hacía, un ejemplo es, por ejemplo, las castraciones de perros y gatos, que cuando ¿Las yo qué, me gradué, perdón? ¿Las qué? esterilizaciones, castrar Ah, perros y sí, gatos, que cuando yo sí, me gradué, mientras más joven tú esterilizaras el perro y el gato era mejor, pero eso ya cambió. Ya sí. no es adecuado esterilizar a los jóvenes, sino cuando ya termine de esa fase de crecimiento para no tener problemas. Pues ya se están esterilizando después del primer año de vida, más o menos, entre los 10, 12 meses, un año, ¿sí me entiendes? Y antes Sí. era mientras más joven. Entonces es muy chévere uno ver esos cambios en la medicina y cómo se tratan los pacientes y cómo ya son miembros de la familia, cómo antes la gente tenía muy poquitos gatos y les tenían miedo, y ahora la gente quiere mucho los gatos y ese manejo con los gatos. Inclusive veo gente que son capaces de sacarlos con una trayecita a un espacio verde para que se pueda descargar, digámoslo así, porque viven en apartamentos muy altos y hay que bajarlos para que también toquen tierra, ¿cierto? Entonces es muy Ah, bonito como todo esa, lo que uno va viendo con el paso del tiempo, como todo ese cambio en la forma de ver los animales y la forma de tratarlos. exactamente. Paula, hablemos yo quiero tocar un tema contigo bien especial y es la energía de los gatos. Los gatos sienten la energía bajita y ellos ayudan a limpiar los espacios y ayudan a sanar a las personas que los acompañan. Por decir algo, si hay la persona, la dueña del gato o el dueño tiene una gran tristeza, ellos pueden transmutar esa energía. Esa energía que ellos cogen del ambiente y que la logran transmutar, esta es la pregunta. Yo he oído en algunas ocasiones que ellos no les hace daño esa energía, que ellos la logran transmutar y la devuelven al universo ya transmutada. Pero en otras partes he leído que esa energía muchas veces se les queda a ellos y ellos prefieren enfermarse con tal de que su dueño esté sano. ¿Qué hay de cierto en el conocimiento que tú tienes? ¿Qué pasa con esa energía que ellos cogen del ambiente cuando está pesada? Bueno, entonces vamos a hablar de los gatos, pero igual los perros también tienen la capacidad de ayudarte con tus enfermedades. O sea, un perro también, por resonancia, tengo muchos pacientes, que tanto el perro como el dueño tienen la misma enfermedad. Igual, tanto el gato como el dueño tienen la misma enfermedad. Entonces a veces me toca tratar el paciente mío, pero decirle al dueño que por favor vaya a un médico integrativo, un médico energético para que trate la enfermedad desde todos los puntos de vista para ayudarle al perro o al gato. ¿Cierto? Mm. Entonces, los dos tienen esa cosa, pero hablamos yo ahora sí del gato. Entonces, el gato, tú sabes, pues el gato, todo el mundo tiene la idea de si es verdad de que el gato es capaz de, digamos, de identificar esa energía electromagnética, digamos, negativa, digámoslo así, es capaz de transmutarla, pues sí. Pues que el gato también se satura, ¿cierto? Entonces, ¿de qué Eso es lo que depende? quiero que nos expliques, o ¿De sea, qué que ya porque depende? tú eres médica, entonces no solo es desde la parte que, por ejemplo, yo que no soy médica,
yo tengo un conocimiento diferente que lo he bajado y todo, pero yo ya quiero que a nivel médico tú nos digas, sí, sí, si pasa eso o no, y qué podemos hacer para ayudar al gato. Claro, porque el gato sí tiene la capacidad de coger esa energía y transmutarla y cambiarla, ¿cierto? Esa sería la función que tendría el gato. Pero claro, un gato que tenga una vida normal, ¿cierto? Un gato que viva chévere, que tenga una comida adecuada, que pueda pisar tierrita, porque también necesita descargarse de todo eso. Si tú tienes un gato que come un alimento que no es adecuado, que vive en un 18 piso lleno de carga electromagnética, porque está una antena de no sé qué, la otra, el gato se va a saturar. Entonces tiene contaminación electromagnética por un lado, se saturó, de la comida por otro. Entonces el gato no funciona bien el cuerpo, obviamente lo otro tampoco va a funcionar bien. Entonces se va a saturar en un momento, y como se va a saturar y no la va a poder liberar, se va a enfermar. Entonces, ¿qué hay que hacer con los animales que se saturan? ¿Cierto? Porque lo ideal es que él haga como todo el reciclaje de energía, pero hay momentos en que no puede. Cuando no puede, donde se enferma, entonces tenemos nosotros que ayudarle, digamos, a liberarse de esas cargas también. Entonces, claro, toca, por eso hay mucha gente que te digo, tengo pacientes que lo sacan, les ponen la correa y los llevan a fincas para que el gato vaya y pise la manguita o estar al lado de un árbol. Como también se puede hacer con piedras, también ayudarle a eliminar todas esas contaminaciones electromagnéticas. Con chunguitas se puede hacer también, o sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero ayudar lo que se descargue. ¿Ves? Y puede otra vez volver a empezar ese ciclo del trabajo, porque es un trabajo que tiene, inclusive tengo pacientes gatos, porque tengo igual colegas que son comunicadoras con animales, que es otra Animales, cosa, sí. y que sí, que hay gatos que tienen esa misión de hacer eso. Otros no tanto, otros la misión es más específica, pero tienen esas misiones. Entonces, hay que ayudarlos a descargarse el exceso para que puedan seguir trabajando y no algo así. Ay, no, me encanta como nos explicas de claro, porque es que esa es la idea, bajar esa información que a veces es complicada y bajarla a un lenguaje sencillo que los que no hemos estudiado temas de la salud, pues lo podamos entender y podamos ver que este tipo de medicina es muy amigable. O sea, a mí, yo como persona, me gustan los médicos funcionales, me gusta acupunturista, me gusta la bioenergética, eso me llama muchísimo la atención, pero ya verlo también desde el punto de los animales me parece divino porque yo pienso que es mirar con un gran amor también al paciente, sea humano o sea del reino animal. Es un acompañamiento. Lo que pasa es que cuando tú hablas con un médico humano o un médico como yo, veterinario que hace medicinas alternativas, se convierte en una especie de médico familiar. O sea, porque es que no es soltarlo, pues no, usted tiene esto, le manda el ibuprofeno, y chao, y se fue. Porque Sí, tengo que tener en cuenta toda la historia de vida para saber las debilidades, las fortalezas, cómo lo voy a trabajar. Es algo que se va convirtiendo en que yo me sé la historia de cada paciente, sé por dónde va la cosa y sé qué le puedo medicar para que esté bien. ¿Sí me entienden? Entonces, como que me le sé todo el ciclo y la cosa para saber en un futuro cuáles son sus tendencias de posibles enfermedades y cómo vamos a trabajar con eso. Entonces, me parece chévere la aproximación holística, porque claro, aquí vos tenés, bueno, yo trabajo con una hora de tiempo, igual los médicos humanos que trabajan en estas mismas, tampoco están ahí, que solo 15, 20 minutos, dedican más tiempo para hacer la terapia y todo eso, entonces te ayuda a entender más la situación de cada paciente. Y cuando yo voy a las casas, también me ayuda a entender muchos problemas que de otra forma tú no lograrías entender. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo pues, de una colega, otra colega que también empezó como a hacer medicinas alternativas, que inclusive fue una alumna mía, que me pidió que fuera un paciente porque ya no podía, era un perrito, era un siberiano, eso fue hace muchos años. Ella había intentado con los medicamentos, no sé qué, intentó limpiarlo, pero que nada, que todo seguía enfermo porque lo que le pasaba, pero es que no comía, no comía, solamente el perro solamente se activaba de noche. De día era un perro aletargado, no hacía nada, se mantenía aburrido de noche, era que comía e intentaba hacer ejercicio y moverse y se animaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba pasando con ese perro? Resumiendo, cuando yo de la casa a hacer la consulta, resulta que en el primer piso había una zapatería y el olor a sacol era impresionante. Ellos son mucho más sensibles a esos compuestos fenólicos que nosotros. Pero todo el día mantiene intoxicado con sacol. Cuando ya sí, cerraron como la zapatería, trabado, en palabras nuestras trabado. cuando ya cerraron la zapatería, claro, cuando ya no estaba ese olor, porque hizo dolor de cabeza, porque yo llegué allá y me dio dolor de cabeza de una vez, pero el olor de sacol tan impresionante del primer piso. Cuando ya se iban los de la zapatería, se iba el olor al alcohol y todo eso, claro, perdón, esa alcohol, y el perro, claro, ya sin el olor, si a uno le molesta, ¿cómo será a ellos? Porque ellos Sí, tienen una nariz mucho más potente que nosotros.
Entonces ya no se activaba, quería comer. Tú sabes que la gente que huele esa cuando come, pues es algo así. Yo no sé muy bien con eso, porque yo con esas cosas, pero ahí me tocó investigar, claro, la gente que huele esa polvo, eso no come, pierde el apetito, porque eso estimula otras cosas. Entonces, claro, el perro que iba a comer si estaba todo el día. Es una de las cosas Estimulado. que me parece chévere de hacer domicilios, porque nadie se había dado cuenta que eso afectaba al perro, porque los dueños no les afectaba. Claro, los dueños no se mantienen en la casa, se Claro. levantan a trabajar y entonces todo el día no estaban, pero sí estaba ahí. Entonces le tocaba chuparse todo el y los dueños no daban cuenta. Bueno, entonces, Paula, ahí tú como médica, ¿qué haces? Porque pues una opción sería que se pasaran de casa y no es una opción tan viable. Otra que cerraran la zapatería y tampoco es tan viable. Pues, Entonces, no, simplemente con medicamentos se trataba ay, esa... tocaba darle dosis fuertes de vitamina C, o sea, toca hacer cosas diferentes, porque la vitamina C es un antioxidante que nos ayuda a contrarrestar los efectos dañinos de esos compuestos fenólicos, digámoslo así, que es el sacol. Entonces tocaba darle vitamina C en altas dosis, y aparte de ayudarle con el funcionamiento del hígado y otras cosas, a largo plazo él tiene que tomar vitamina C para poder contrarrestar esos efectos del sacol. Increíble, increíble lo que nos cuentas. O sea, es la experiencia tuya. Mira que tú estás contando que una alumna tuya era la que había hecho el enlace inicial y no se había aliviado el perro. Ella no había entendido, no había mirado esa posibilidad que tú la captaste de una cuando llegaste. Entonces, por ahí dicen que la experiencia no se improvisa. Y eso pues hace que tu consulta sea de un valor inigualable para las personas que te contraten. Yo tengo aquí otra duda porque, mira, cuando uno tiene, estoy hablando de los humanos, te voy a hacer la pregunta en humanos para después pasarla a gatos y perros. Cuando un humano le mandan tramadol para los dolores fuertes y ya pues que es un dolor crónico, pues de todas maneras el tramadol que hace en uno lo mantiene en un estado muy tranquilo, un estado como que no le duele a uno nada. Listo. Entonces tú dices que tienes el cannabis medicinal para los gatos y los perros que lo requieran. Tú después de hacer el examen, eso significa que cuando tú le recetas el cannabis a ese perro o a ese gato, él también va a entrar en un proceso de tranquilidad similar al que entramos los humanos cuando tomamos este tipo de drogas. Sí, pero hay que tener en cuenta que el cannabis, bueno, cuando hablamos de cannabis medicinal es diferente a cuando la gente se fuma el porro, digámoslo así. Sí, ¿Por qué? Cuando la gente se fuma el porro, hay un proceso que se llama combustión. Entonces, todas las, digamos, principios activos del cannabis cambian cuando tú lo sometes a ese alto grado, porque cuando tú fumas, eso está a un alto grado, está a muchos grados, los 700 grados, algo así, cuando tú haces esa combustión. Esos sí. productos del cannabis, esos aceites esenciales, THC, todo eso, cannabinoides, cambian la estructura. Y por eso que hay tanta adicción y tantas cosas y tantos efectos secundarios, porque tú quemas el componente. Y entonces al quemarlo cambia la estructura y ya no es la cosa que era antes. ¿Listo? Cuando tú coges la mata de cannabis, ¿cierto? Y tú sacas, digamos, el proceso de sacar los aceites de cannabis es parecido a sacar los procesos de los aceites esenciales, por ejemplo, de lavanda y rosas, porque es pensado en frío, o sea, es parecido el proceso. ¿Listo? El cannabis va a tener terpenos, que es lo mismo que tienen los aceites esenciales normales, y tienen unos terpenos parecidos, y cannabinoides, que son el THC, el CBD, no sé, o sea, tiene como 150 cannabinoides. De Sí, toda esa manera de cosas, los más comunes son el THC y el CBD. El THC es el que tiene las propiedades psicotrópicas, o sea, el que te da esa euforia y esas cosas. El CBD no te da eso. Listo. Entonces, cuando uno manda cannabis, tú puedes mandar cannabis dependiendo de lo que tenga el paciente y el ratio. Por ejemplo, una parte de THC, 10 de CBD, ¿sí me entiendes? Entonces, uno manda lo que necesita según lo que necesita cada paciente. Y uno ya sabe que aunque pueda tener un efecto, si tú mandas THC a altas dosis, según lo que necesitas, puede tener efecto psicotrópico o no, dependiendo de lo que tú quieras. Pero tú puedes mandar más CBD que THC, porque el CBD te ayuda para problemas articulares, para muchas cosas y para dolor. O sea, entonces, teniendo en cuenta eso y que tú no te lo vas a fumar porque no lo vas a tener a esas conmociones tan altas y no vas a liberar esos tóxicos que se liberan cuando se fuma, entonces es una cosa muy segura. muy Los seguro. animales son, digamos, son mucho más sensibles que los humanos a los efectos de los cannabinoides, ¿cierto? Entonces, por eso uno siempre se titulación, o sea, uno empieza con dosis muy bajitas, según el peso del animal, a veces es una sola gota,
Sí. Y después uno va subiendo según lo que tú necesitas ver en el paciente, según para qué tipo de que tú lo quieras. Si es para convulsiones, si es para epilepsia, si es para dolor, si es para dolor articular, si es para dolor neuropático o de origen monogénico, o sea, todo depende de lo que tú veas. Es más o menos. No, pero súper claro nos queda, o sea, nos has dado unas explicaciones muy chéveres de todo lo que tú haces, de todo lo que uno puede hacer, si tiene perros y gatos, buscar una médica veterinaria o un médico veterinario experto en terapias alternativas. Entonces, pues Paula, yo quisiera en este momento que si alguien de los que nos están viendo en este momento se identifica contigo, quiere que tú seas la médica de sus perros o de sus gatos, porque es importante que sepan, y lo vuelvo a repetir en este momento, Paula es experta en perros y gatos. Entonces, si quieren que tú seas la médica de sus perros o de sus gatos, ¿dónde te pueden ubicar? Danos tu WhatsApp, danos tus redes sociales. Listo, todo el WhatsApp para que me escriban. Porque si Sí, me claro. llaman, a veces estoy en consulta y obviamente no va a poder contestar. Es mucho mejor que me escriban, me dejen un mensaje, me digan, bueno, yo soy tal, necesito esto, y yo les mando el portafolio de servicios y nos podemos comunicar para cuadrar la consulta y las cosas. El WhatsApp es 315-554-7826. Y también tengo Perfecto. Instagram, aunque no lo muevo mucho, porque igual tengo que aprender a mover todas las redes, pues para eso no soy tan como tan abeja, digámoslo así, pero yo sé que tengo que hacerlo más y poner cosas, porque siempre he puesto cosas, digamos, mucho más complejas. Yo sé que hay gente que me ha dicho que le ponga tipsitos y cositas, pero bueno, voy a esperar poderlo hacer. Entonces, el Instagram es Paula, obviamente todo con minúscula, Paula Monsalve, _Medi. Medi, ¿por qué? Porque es medicina veterinaria integrativa. Eso es, Medi es como el resumen de Medi. Médica veterinaria integral, MEVI, MEVI con V, para que lo Sí, tengamos en cuenta, pero acá a las personas les está apareciendo en este momento toda la información que tú has dado de tu Instagram y de tu WhatsApp. Bueno, Paula, yo quedé feliz, me encantó haberte entrevistado, esta conversación me parece que está llena de valor, entonces quiero agradecerte pues muy, muy especialmente por haber querido estar en Conversaciones desde el Corazón. pero muchas gracias por haberme invitado y tan bueno poder compartir como esta experiencia y estas cosas para toda la gente que nos escucha y espero que hayan podido o logrado entender pues lo que yo hago y ojalá les haya gustado pues la información que les compartí y les haya servido de algo. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes, por favor, este programa está buenísimo. Compártanlo porque recuerden que ya más del 80% de las familias en el mundo comparten su hogar con un perro, con un gato. Entonces, esta información es bien llegada a todos los hogares. Y nos vemos nuevamente en 8 días con otro invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien.